Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libre. Hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá, que es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Y estamos felices, Adrián, porque hemos tenido bastante retroalimentación de que el programa ha sido muy acogido a través de las redes sociales. Adrián. Verdaderamente, como dice el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Un proyecto que lo hicimos con todo el amor como el Señor nos inquietó para el beneficio de las almas, para que los hermanos en la fe se formen, se fortalezcan, vivan a plenitud su fe y de ser necesario den razón de la esperanza el que se lo pida con amor y sencillez. Y el Señor en tan poco tiempo está rindiendo los frutos para su honor, honra y gloria. Verdaderamente es una bendición enorme. Y aquí estamos, haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Ay de mí si no lo hago. Exactamente, Adrián. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de lo que se llama solo la Biblia, o algunos le llaman también Biblia y tradición, como quieran verlo. Al final es simplemente conversar un poco acerca de esa falsa creencia de que la gente piensa que la única fuente de revelación es la Biblia y que no hay ninguna otra fuente para conocer la revelación divina. Y entonces parten de una premisa equivocada que inició con Martín Lutero. 1500 años antes nadie cuestionaba el tema de la tradición dentro de la iglesia como una fuente de revelación. Adrián. Correctamente, hermano. Vamos, como siempre, exhortamos a todos aquellos que ven la transmisión, lápiz y papel en mano, porque vamos a estar brindando una información que luego en sus hogares ustedes sacarán su tiempo para profundizar en la misma, verificarla y sacar sus propias conclusiones. Así que nos montamos en este viaje que esperamos que sea de bendición para todos. Bueno, hermanos, ustedes saben que el programa anterior, como nosotros llevamos un orden, recordemos que hemos estado hablando de la Iglesia de Cristo fundó, San Pedro, primer Papa, la infalibilidad del Papa, hablamos del origen de la Biblia, de los libros deuterocanónicos, después hablamos de Biblia y magisterio o la autoridad de la Iglesia para interpretar la Biblia. Ahora vamos a conversar sobre otro tema que es muy común, de mucha discusión, que es si solo la Biblia es la fuente de la revelación. Pero para hablar de este tema es importante, Adrián, que yo creo que aclaremos términos. A mí me gusta mucho que cuando uno habla de estos temas, aclarar términos, porque se da mucha confusión. Algunos dicen no, y cuando te demos el tema, se hablará. Para mí, adorar y venerar es lo mismo, no es lo mismo, o es lo mismo. Y entonces uno tiene que aclarar términos. Dice, bueno, para poder dialogar tenemos que definir términos para que tú no me vengas con que para ti lo mismo, ¿no? Libra que kilo, no me puedes decir lo mismo, no es lo mismo. Entonces, tenemos que definir. Entonces, queríamos hablar un poco acerca de la palabra tradición. La palabra tradición viene de la palabra transmisión, ¿no? La etimología es transmisión. Entonces, de ahí, toda tradición es una transmisión de algo en particular. Y ahí podemos decir que hay tradiciones o transmisiones nacionales, regionales, familiares. En cuanto al el área, también podemos decir que hay tradiciones que son buenas y otras malas. Y también, según su origen, podemos decir que hay tradiciones que son seculares y otras religiosas. Entonces aquí Adrián y yo podríamos hablar, por ejemplo, yo puedo decir que por ejemplo, tenemos una tradición nacional, ¿no? En Panamá, por ejemplo, que nacional es una fiesta que celebran a lo largo y ancho de todo el país, que son los carnavales. Entonces, independientemente que sea buena o mala, es una tradición porque es una transmisión que se da. Otro es un juego de azar que llama la lotería, que eso se transmitió desde la época colonial. Se transmitió de padres a hijos y los niños, nuevas generaciones nacen y compran lotería o participan de los carnavales. Es un ejemplo de una tradición nacional en Panamá, solamente para mencionar. Otro ejemplo de una tradición
diríamos, que se puede dar en los países regionales son la alimenticia. O sea que cada región y país se caracteriza por algunas formas de alimento o una preparación de un alimento y eso se va transmitiendo de padres a hijos. Hay tradiciones también familiares. Hay familias que tienen cosas que se transmiten de padres a hijos y se siguen haciendo a lo largo del tiempo. Adrián, no sé si puedes mencionar algunas tradiciones pues, así populares de Puerto Rico. Bueno, acá también pues, están las fiestas patronales, está en cuestión de la alimentación, pues ya tú sabes que Puerto Rico tiene muchos platos típicos en cuestión de la gastronomía, las bebidas, ni hablar acá. Yo creo que son una de las destilerías más grandes del mundo. Y en aspectos familiares, te puedo comentar que la familia por parte de mi padre tienen una tradición en despedida de año. ¿Sabes? Que hay tradiciones populares que siempre la gente hace en despedida de año que son mucha superstición y la familia por parte de padre, ellos tienden a hacer un muñeco que representa el año viejo y todas las cosas negativas que le pasaron el año la escriben y se las ponen al muñeco y después cuando se despide el año todo el mundo le prende fuego. Parecemos unos indígenas haciendo una fogata. Así que Bueno, Adrián, mira, eso que tú mencionas también sirve para valorar lo que sí estábamos hablando. Hablamos de que había tradiciones también que podrían ser buenas o malas. Por ejemplo, yo podría mencionar una tradición buena, es cuando un padre le transmite, por ejemplo, sus conocimientos, tal vez manuales. Es muy común que los papás, por ejemplo, le enseñen a los hijos tal vez a, a cortar madera, a clavar un clavo, a hacer cosas como esa, que son transmisiones buenas. Uno le enseña a trabajar con las manos a los hijos y eso, por ejemplo, puede ser una transmisión, una tradición buena. O, pero también te puede dar tradiciones malas cuando una familia decide iniciar a su hijo en las bebidas alcohólicas, porque dice, bueno, tu papá toma, tu tío toma, entonces ahora tú también tienes que tomar, y entonces lo inician a ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, eso no le aporta valor y podemos decir que no es otra, pero al final de cuentas son transmisiones. Ahora, hay que diferenciar también transmisiones o tradiciones religiosas. Por ejemplo, yo decía seculares, ¿no? Que no tienen que ver con la fe, pero hay tradiciones religiosas. Por ejemplo, la gente se transmite algunas oraciones que a veces no están ni aprobadas por la iglesia y se la transmiten de uno a otros, ¿no? Tenemos otras tradiciones, por ejemplo, puedo mencionar la tradición religiosa, cuando en el pasado algunas mujeres usaban lo que llamaban una capelina, que era como un velo. Mis abuelas usaban eso, el velo para ir a la iglesia y después dejaron, quedó en desuso. Pero eso no era una doctrina de la iglesia, era una tradición. Otra tradición que se hacía antes, que antes la gente iba, eh, diríamos, prácticamente de traje de domingo a la iglesia, ¿no? Y se decía que tú para ir a la iglesia tenías que ir con la vestimenta. Y ahora hoy día la iglesia es un poco más, las feligreses son un poco más informales para ir. No va un suéter, un jean y una zapatilla y va a la misa, ¿no? No tenía que vestirse como nuestros abuelos que decían que se iban a vestir. Entonces, esas son tradiciones religiosas, pero esas tradiciones son transmisiones de costumbres humanas que conservamos en países, familias, regiones y que tienen tinte secular o religioso y que pueden ser buenas o malas. Entonces, en eso estamos de acuerdo que es una tradición y cuando hablamos de esas tradiciones, hablamos de tradiciones con T minúscula, porque decimos que simplemente son transmisiones de cosas o enseñanzas o formas de hacer algo que se hacen de generación en generación. Que, ¿cómo se catalogan si son buenas o malas? Bueno, bajo el tamiz del Evangelio. Si el Evangelio dice que son buenas, son buenas. Si el Evangelio nos enseña que son malas, son malas. Entonces, ahí tenemos nosotros el discernimiento, pero no dejan de ser tradiciones. Adrián. indiscutiblemente, como está diciendo el hermano Roquel, para beneficio de los que están viendo en esta transmisión, ya Roquel nos ha definido claramente que cuando hablamos de tradición, hablamos de transmisión de creencias, enseñanzas y prácticas, tanto por medios escritos como por medios orales. Y con todos estos ejemplos que nos trae Roquel, es más que obvio que el que no entiende a esta altura, algún problema tiene que tener porque más claro el hermano no lo ha podido poner. Me gustó mucho cuando comentabas lo de cuando antes
nuestros abuelos siempre para ir a la misa se tiraban la tela. Acá tenemos un refrán que decimos que si se quema la casa no se pierde nada. Y verdaderamente así era que iban. Otra de las tradiciones que muchas veces nuestros abuelitos tenían, que como tú dices, ya si eran buenas, si eran malas, pues ya eso se filtra por la palabra. Era cuando los niños eran pequeñitos, que le ponían una mano a Sabache para espantar el mal de ojo. Imagínate, o le daban una pata de Sí, conejo también para lo de la mala suerte y todas esas cosas que eran unas costumbres que tenían nuestros abuelitos que pues, lamentablemente, o sea, obviamente cuando tú lo filtras por la palabra sabes que son cosas que no son de agrado a Dios, pero el punto es que las tradiciones y costumbres son cosas que le dan características definitivas o distinción a alguien, a un país y en este caso a una religión. Y es por eso que es importante que se comparta esta definición, estos ejemplos a los hermanos que están viendo la transmisión para que ellos puedan entender la línea que nosotros vamos a estar desarrollando en el tema de hoy. Roquel. sí, Adrián, y entonces importante para nosotros ver el aspecto de lo que estamos hablando. Ahora, también entre el pueblo judío había tradiciones. Sí. Entonces, a Jesucristo dijo en un momento, le habló a los judíos de sus tradiciones y les dijo, ustedes cambian la palabra de Dios por sus tradiciones. Ahí vemos un ejemplo de esas transmisiones de creencias, forma de hacer las cosas que contravenían la palabra de Dios y que por lo tanto Jesús le reclama a los hebreos de que ustedes cambian la palabra de Dios por sus tradiciones. Y ahí tenemos un ejemplo que Adrián puso sobre una superstición donde la gente creía en el mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo reiteradamente nuestros sacerdotes tenían que llamarle la atención a nuestros abuelos y decirle, oye, quítele eso, que usted cree que eso, lo que tiene que bautizar al niño y creer en Dios, no está creyendo que un trapo lo va a salvar, pero eran transmisiones que tenían y que efectivamente eran condenadas porque no iban acorde con la palabra de Dios. Adrián. Incluso si miramos, como tú comentas, en la misma Biblia, ante todo deberíamos preguntarnos qué dice la Biblia sobre la tradición. Y si verdaderamente, como hemos planteado, ambas se complementan y forman parte de la misma revelación, ¿verdad? Debería en la escritura haber un apoyo a este argumento. Profundicemos entonces sobre este asunto, Roquel. Mira, ahorita están las tradiciones humanas, como tú comentabas, con el ejemplo de cuando Jesús hacía el señalamiento a los judíos. Y podemos ver, me gustaría leer aquí un pasaje que dice lo siguiente, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Y aquí le decía el Señor, como tú bien comentabas, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde el culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, dice la palabra de Dios, que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición, que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Esto que yo acabo de proclamar está tomado de Marcos capítulo 7, versículos 2 al 13. Repito nuevamente para que los hermanos en su hogar puedan profundizar esto que acabo de leer, porque por cuestión de tiempo uno va un poco rápido. Marcos capítulo 7, versículos 2 al 13. Este versículo es el que el hermano Roquel
estaba prácticamente mencionando a modo de pincelada, yo lo he proclamado y usted en su hogar profundiza para que vea estos señalamientos que nuestro Señor Jesucristo le hacía a los judíos cuando ponían sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ahora bien, pues le paso el turno al hermano Roquel. Y Adrián, mira, hay una cosa importante que tenemos que determinar, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y antes de leerlo, sí quisiera explicar. Hemos empezado hablando primero de que tenemos que aclarar la palabra tradición, porque sabemos que la tradición fundamentalmente es la transmisión de algo. Y hablamos de las tradiciones modernas de hoy día, de nuestros países y demás. Ahora Adrián muy bien explicó las tradiciones que también tenía el pueblo judío, porque el pueblo hebreo también tenía tradiciones. Ahora vamos a proceder a hablar de algo que la iglesia enseña y que no hay que confundir con esto que estamos hablando. La iglesia, utilizando la misma palabra que es tradición, usando el sentido de transmisión, y por ende lo escribe para diferenciarlo en mayúscula o la gran tradición, se refiere ya no a esa transmisión de costumbres, valores, forma de hacer las cosas, sino a la transmisión del evangelio, a la transmisión de la revelación divina que Jesucristo nos trajo. Y entonces esa transmisión sabemos que se dio de dos maneras. Miren lo que dice el catecismo. El catecismo nos dice en el numeral 76. La transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de la obra y la palabra de Cristo y lo que el Espíritu Santo le enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Adrián, aquí tenemos claro que la tradición no es solamente lo que llamamos nosotros una transmisión oral, sino que también nos transmitieron las enseñanzas de Cristo a través de las formas como hacían las cosas y las instituciones que establecieron. Por ejemplo, instituciones que establecieron los apóstoles, ¿no? Y que no necesariamente la explicitaron. Fue la institución de los diáconos, por ejemplo, ¿no? Nosotros no hemos escuchado en ningún texto del Evangelio que Jesucristo hablara de diáconos. Tampoco vimos en un texto del Evangelio que Jesucristo hablara de presbíteros y posteriormente de obispo o episcopos. Sin embargo, los apóstoles lo establecieron. Entonces nosotros entendemos por esta transmisión de la forma de hacer las cosas. ¿Y cómo lo hacían? Dice la tradición que lo hacían imponiéndole las manos. Entonces ahí vemos una serie de... Tampoco tenemos ningún texto bíblico que nos explique cómo se hacía la fracción del pan. Eso nos llega a través de la forma como los apóstoles la celebraron y la transmitieron a otros y la iglesia conserva. ¿En qué forma se hacía la transmisión, la fracción del pan? Y así podríamos mencionar muchas otras cosas que se transmiten y que vienen de la revelación de Cristo y que los apóstoles nos trajeron de diversas formas. Adrián. Así como está comentando el hermano Roquel, ¿verdad? O sea, en adición a lo que son las tradiciones humanas, tradiciones culturales, tradiciones familiares, el hermano Roquel nos está compartiendo nada más y nada menos que son las tradiciones de la iglesia, que dicho sea de paso, este conjunto de tradiciones son las que Pablo, en lugar de condenar, él manda a mantener. Y podemos dar ejemplos de la misma palabra de Dios, como por ejemplo, la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Vemos como el mismo Pablo nos dice lo siguiente. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os la he transmitido. Repito nuevamente que esto es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. También el mismo Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente con referencia a esas tradiciones de la iglesia que él insta a mantener. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta,
Repito nuevamente que esto está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y como tercer ejemplo, les voy a brindar también 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, donde el mismo Pablo nuevamente dice lo siguiente: hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os portéis que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Repito nuevamente que esto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y esto, mis queridos hermanos, que yo acabo de decir, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, Adrián, y entonces aquí hay un tema que me parece muy interesante, y es el siguiente. Mira, si tú ves, por ejemplo, dice 2 Timoteo 1, 13, 14, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante, Adrián. San Pablo no hace distinción de valor en cuanto a la autoridad de la palabra dicha de la palabra escrita. Le dice que tenga por norma las palabras sanas. Entonces, efectivamente ahí vemos que Timoteo recibe unas palabras de Pablo y la tiene por norma. Y evidentemente, como Timoteo era obispo, entonces él se la transmite a sus presbíteros. Y eso a su vez le va a transmitir a otros, que le transmite a otros las palabras sanas que Pablo le enseñó. Ahí vemos un ejemplo típico de lo que es la transmisión o tradición. Entonces, es vano y equivocado decir que toda la revelación o todo lo que necesitamos saber de la revelación divina está en la Biblia. Y es un concepto que viene, vuelvo a repetir, de la Reforma Protestante. Eso no es un concepto bíblico. Adrián ha citado sin número de textos donde la palabra transmisión o tradición de las enseñanzas, valores, doctrina que los apóstoles de Jesucristo, ¿no?, transmitieron a las comunidades. Y hay otro aspecto interesante, Adrián, que aquí generalmente no se explicita, y es el siguiente. Los apóstoles, por ejemplo, tuvieron que tener un debate para decidir, primero, si aceptaban a los paganos o no en el pueblo de Dios. Y segundo, ¿qué le iban a pedir para que fueran parte del nuevo pueblo de Dios o la iglesia? Esa fue una decisión que se tomó en un concilio, en una reunión de obispos, junto con Pedro, que era el papa en ese momento, y se toma una decisión. Vamos a aceptar a los paganos y no le vamos a poner más restricciones que esta. Es decir, no le pidieron que se circuncidara, no le pidieron que guardaran toda la ley, sino que le pidieron algunas cosas muy concretas. Esa decisión pasó a ser parte de la tradición de la iglesia, porque fue una decisión de unos obispos, y así a lo largo de la historia, los obispos, los presbíteros se reunían y tomaban decisiones y se la transmitían al pueblo, y eso no quedó en la escritura. Y esa transmisión autoritativa de definiciones de lo que se debía hacer o no es parte de la transmisión del evangelio, porque ellos son los testigos autorizados fieles de la interpretación bíblica y cómo se debe vivir la fe. Por eso, el programa anterior hablábamos de eso, del magisterio de la iglesia. Adrián. Créeme que yo todos los días doy gloria a Dios por esa decisión que tomaron los apóstoles. Ahora también, ¿verdad? Para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión, como están viendo, tanto este servidor como el hermano Roquel, hemos brindado una serie de pasajes bíblicos que cuando nosotros miramos todo esto que hemos traído aquí, deja ver algo bien importante. Y es que hay dos tipos de tradición. Nuevamente lo repetimos, tradiciones humanas que hay que rechazar en el aspecto espiritual, y
¿Por qué? Porque son según los elementos del mundo y no según los elementos de Cristo. Y las otras tradiciones, que son las apostólicas, que son las que sí hay que mantener, porque son la misma enseñanza de Cristo que es transmitida y entregada de generación en generación de dos formas. La primera, como dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15, de viva voz, para referirse a la tradición oral, o de forma escrita o por carta, para referirse a las Sagradas Escrituras. Entonces, como pueden ver, lo que hemos hablado claramente desde un principio, ahora pueden entender cuando se montan las piezas de rompecabezas por qué nosotros hemos brindado estas definiciones y todos estos ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo a dónde es que queremos llevar con el tema de hoy. Algo que quisiera aportar también, ¿verdad? No es que uno se las dé del más erudito, pero en los escritos que uno recopila, la palabra griega que se utiliza para en la Biblia para tradición es, si no me equivoco, paradosis. Y una evidencia clara de esto es que la palabra griega utilizada en todos los pasajes anteriores que nosotros brindamos es paradosis, que significa literalmente tradición. Entonces, apunten por ahí que nuevamente voy a recapitular con ciertos pasajes bíblicos. En Mateo 15:2, Colosenses 2:8 es utilizada para describir tradiciones malas y opuestas. Escuchen bien y repito, Mateo 15:2 y Colosenses 2:8 es utilizada para describir tradiciones malas y opuestas. Malas y opuestas a la voluntad de Dios, claro está. Pero en Primera de Corintios 11:2 y Segunda de Tesalonicenses 2:15 y 3:6, todos citados anteriormente, claro está, ¿verdad? Es utilizada para describir las tradiciones enteramente buenas y provenientes de la enseñanza de Cristo. Así que esto siempre debe ser tenido en cuenta para el análisis de la utilidad y conveniencia de la tradición, porque sabemos que muchas veces cuando entramos en algún diálogo con un hermano no católico o alguien que no profese nuestra fe, va a querer criticar la sagrada tradición de la iglesia aludiendo a pasajes como estos que acabamos de mencionar. De paso, al hermano Roquel. Sí, Adrián, mira, hay otro tema aquí que quisiera poner como ejemplo. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de la tradición o transmisión de enseñanzas que no están contenidas en la Biblia y que eso también se daba entre el pueblo judío. Te voy a poner 3 ejemplos concretos de 3 cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento y que usted le invito que busque en el Antiguo Testamento dónde está. ¿Dónde está? Pero sin embargo dice, ellos citan que como dice la Escritura. Por ejemplo, dice en Mateo 2:23, dice que y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, se llamará Nazareno. No hay ningún texto en el Antiguo Testamento que diga eso. Eso fue transmisión, tradición del pueblo hebreo que dice que el Mesías sería llamado Nazareno. Dice Mateo 23:2 que Jesucristo hablaba de que los escribas y fariseos estaban en la cátedra de Moisés. Mateo 2:23. 2. ¿Qué significa esto? Esto de cátedra de Moisés no aparece en ningún texto del Antiguo Testamento. Eso fue también una tradición, una transmisión del Antiguo Testamento. Y finalmente, Pablo nos habla en 1 Corintios 10:4 de que cuando los israelitas iban por el desierto, dice que lo seguía una roca, y la roca que seguía a los israelitas. Entonces, incluso llega a decir después que esa roca era Cristo. Pero usted leas el Éxodo, el Deuteronomio, Números y Levítico, y fíjese para ver si ahí mencionan alguna roca que seguía. Eso fue tradición, transmisión de enseñanzas que se dieron orales y que no quedaron dentro de la Escritura y que el Nuevo Testamento recoge como fieles, como exactas, como parte de la revelación. Entonces no dijeron, no, mira, como no está citado en los textos, específicamente, no la podemos ni usar. Y ahí vemos 3 ejemplos, cómo los apóstoles también le daban autoridad no solo a la escritura del Antiguo Testamento, sino a las transmisiones orales que se daban de la revelación. Adelante, Adrián.
Oye, Roquel, me gustaría compartir algo sumamente interesante, ya que estamos trayendo esto de que si paradoxia en griego, las traducciones de la Biblia, lo que comenté ahorita, que muchas veces cuando se dialoga con hermanos no católicos tratan de hacer señalamientos negativos a la palabra tradición. Y hay algo aquí sumamente importante que, como dijiste ahorita mismo, hermano Roquel, invitamos a los hermanos a que acudan a la misma palabra de Dios para que confirmen esto que nosotros estamos diciendo. En muchas traducciones no católicas de la palabra de Dios, como por ejemplo una que es la más vendida, podría decir yo que es la Reina Valera, en los pasajes donde paradosis se utiliza para significar tradiciones humanas, irónicamente es traducida como tradición. Pero en los pasajes en que se utiliza para significar las tradiciones buenas, ahí es sustituida por la palabra doctrina o instrucciones. Entonces, esto es incorrecto, porque si ya existe una palabra en griego para diferenciar, para decir doctrina, que es didache, o didache, o didaque, como sea, ¿verdad? Porque tampoco puedo hacerme el más erudito en ese idioma. Pues mira, la prueba de que los traductores de la Reina Valera lo saben es porque esa palabra didache sí la utilizan en Marcos 7:7 y allí sí la traducen como doctrina. Entonces, en Marcos 7:5 aparece la palabra paradosis y ahí ellos la traducen correctamente como tradición. Entonces, como decimos acá en Puerto Rico, o se peinan o se hacen jolo. Es importante que se traiga esta colisión, porque de todos modos, en virtud de que las palabras tradición pudieran considerarse en algún modo sinónimo de doctrina, pero ¿por qué cuando se refiere a los hombres, a las tradiciones que sabemos que hay que rechazar, por qué esas específicamente le ponen tradición y cuando entonces se refieren a las enseñanzas apostólicas, ahí ponen doctrina? Eso es algo que deberíamos preguntarnos. Otra cosa, porque yo sé que suena raro, ¿por qué no dejar en ambos casos la palabra tradición si así va más acorde con el texto griego, cuando muchos se quieren hacer los más biblistas, los más puritanos, los más legalistas, los más solo Biblia, como muchas veces dicen? Entonces es importante hacernos estas preguntas, porque para hacer un énfasis en tratar de que los lectores asocien tradición con algo malo proveniente del hombre y doctrina con algo bueno proveniente de la enseñanza apostólica, cosa que claramente no es así, ya que lo que hace malo en sí una doctrina o tradición es su origen y contenido. Así que eso lo podemos confirmar claramente por la misma traducción de la Reina Valera, donde se puede ver que la palabra doctrina también se puede referir a tradiciones que no vienen de Dios. Y un ejemplo para pasarle la parte al hermano Roquel está en Colosenses capítulo 2, versículo 22, que la versión Reina Valera claramente dice, los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2:22. Ahí lo dejo porque, como dice el refrán, para muestra con un botón basta. Adrián, y también hay otro punto que me parece interesante y es el siguiente. Mira, dice 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que le transmití, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Aquí vemos que los evangelios no estaban escritos. Y entonces a Pablo no le dieron un manual ni un texto. A Pablo lo que él recibió fue toda la vida de Jesús y la recibió de manera oral. Y eso fue lo que él transmitió. Entonces, en las primeras comunidades se le daba autoridad a la palabra transmitida, a la palabra oral, dependiendo de quién viniera. Entonces, por lo tanto, si venía de los apóstoles o de las personas autorizadas, como por Jesucristo, con autoridad, se le daba la misma autoridad. Entonces, eso de que solo el escrito tiene valor surge mucho después. La iglesia se sostuvo los primeros 400 años fundamentalmente por la predicación y las enseñanzas de los obispos y presbíteros. No había al alcance de la mano textos bíblicos y demás para que el pueblo se nutriera. Eran muy escasos y solo tenían parcialmente algunas comunidades. Incluso después del siglo IV, donde se definen los libros de la Biblia, no era fácil transmitir
esos libros que se copiaban a mano y por lo tanto las personas en general no tenían alcance a ellos. ¿Cómo se sostuvo la iglesia durante cerca de 1000 años después, hasta que se creó la imprenta? Y que muy pocos sabían leer y escribir. Fue a través de la transmisión oral de las enseñanzas de Cristo. Entonces, eso de que yo solo lo creo que porque está escrito, es algo que Martín Lutero introdujo posteriormente y que algunos han llevado al extremo hoy día, obviamente porque tienen a mano la Biblia. Sin embargo, no se dan cuenta que están despreciando una gran cantidad de información y también de la parte de la revelación divina, al despreciar todo aquello que surge después de la muerte del último apóstol, como si esa información no tuviera valor o no tiene importancia. Lo que realmente ocurre, hermano Adrián, es que la gran mayoría de los hermanos protestantes que estudian a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos de del primer siglo, descubren que esos cristianos perseguidos de los primeros siglos, que muchos admiran o que el cristianismo en general admira, realmente vivían y actuaban como miembros de la Iglesia Católica, celebrando la Eucaristía, respetando y honrando a los mártires que hoy día llamamos los santos, respetando y honrando a la Virgen María. Todo lo que hacemos los católicos hoy en día lo va a encontrar en las primeras comunidades. Por eso se da sistemáticamente un desprecio a toda la tradición, porque efectivamente saben que si la gente vaya, va a encontrar a la Iglesia Católica. Adrián. Irónicamente, Lutero pretende cortar con la tradición estableciendo la sola Biblia, y los promotores hoy día de la sola Biblia, sin darse cuenta, lo que están promoviendo es una tradición, una dicotomía aparentemente, ¿verdad? Pero para continuar con todo esto y para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión, una vez ya haciendo la diferenciación entre tradiciones humanas y tradiciones de la iglesia, vamos a profundizar en la validez que tiene la tradición como parte de la revelación del evangelio. Y una palabra griega afín de la palabra tradiciones es paradidomi, cuyo significado no es otra cosa que entregar o transmitir, como decía el hermano Roquel desde un principio, y es utilizada al menos 7 veces para hacer referencias a tradiciones cristianas. Si nos fijamos en la palabra de Dios, podemos encontrarla en pasajes como Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Repito nuevamente, Lucas 1, del 1 al 2. También tenemos aquí, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, como decía el hermano ahorita, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y así sucesivamente podríamos seguir dando ejemplos, como por ejemplo Judas 3, segunda de Pedro 2:21, segunda de Juan 12, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, primera de Corintios 15, 1, 2, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y como le dije, podríamos seguir toda la noche, pero dejamos la información para que ustedes en sus hogares profundicen en esta información que le estamos dando, ya que por cuestiones de tiempo, si fuéramos a leer cada uno, necesitaríamos 2 horas en vez de una. Pero ahí están los pasajes bíblicos, los cuales van a ver, mis queridos hermanos, en su propio hogar y podrán sacar las propias conclusiones, que esto es lo que da validez a la tradición oral, que es lo que el hermano Roquel y este servidor desde un principio hemos estado exponiendo, que es lo que ha llevado a la iglesia 2000 años después a seguir proclamando la buena nueva a todas partes. Adrián, y hay otro punto importante y que voy a volver a reiterar. Hermano católico, usted probablemente va a escuchar los siguientes pasajes. Mateo 15:3. ¿Y usted por qué transgreden el mandamiento de Dios por su tradición? Mateo 15:6. Así en nombre de la tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios. Y Marcos 7:8. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y fíjense que los textos no los estamos escondiendo. No estamos diciéndole uno, pero lo estamos
explicando y lo estamos aclarando. En primer lugar, tenemos que dejar en claro que ese reproche de Jesús se refiere precisamente a que las tradiciones que violaban o contravenían mandamientos de Dios efectivamente no son buenas y por lo tanto hay que dejarlas. Eso es lo que hace la luz del evangelio cuando llega a un lugar, a un país, a una persona. Si él tenía tradiciones o transmisiones humanas y son pecados, las tiene que abandonar independientemente que durante 1000 años se transmitieran en una sociedad. ¿Por qué? Porque es pecado. Eso es lo que se refiere al texto. Sin embargo, aquí se da un truco que muchos católicos lamentablemente caen. Entonces viene la persona y le dice, lo que pasa es que los católicos son pura tradición, ellos se la pasan hablando de la tradición y no creen en la palabra de Dios. Y entonces la Biblia condena las tradiciones. Cuando él ha escuchado en la iglesia se habla de tradición, incluso no sabe distinguir entre las tradiciones religiosas, como llamamos nosotros, y esta tradición que estamos hablando. Como decíamos, una tradición popular religiosa puede ser la fiesta patronal. Otra tradición popular religiosa puede ser la forma en que las personas se visten. Yo he visto en algunos, cuando se celebran ciertas fiestas religiosas, la gente se viste de un color y de una forma particular. Y ahí podríamos mencionar muchas otras tradiciones de índole religioso. En España son muy ricos en eso, de formas como por siglos celebran ciertas actividades tipo religioso, pero esa no es la tradición de la iglesia, que es lo que nosotros estamos hablando. La tradición de la iglesia es la transmisión de las enseñanzas de Jesucristo que nos llegaron a través de los apóstoles y sus sucesores legítimos. Esa información tan valiosa de las enseñanzas de Cristo es lo que nosotros llamamos tradición y no tiene nada que ver con esto que muchas veces se cita para decir que la Biblia condena las tradiciones. Entonces usan ese truco y el católico que no sabe distinguir una cosa de la otra queda confundido. Y también es importante destacar que como la Iglesia Católica ha sido parte del pueblo, de nuestros pueblos, vamos a poner ejemplo, nuestros pueblos latinoamericanos, entonces ese contacto efectivamente impregna la cultura y como tal, la cultura produce actividades que están inspiradas en la fe, pero que no necesariamente son doctrinas, simplemente es una manifestación de piedad popular. Pero no puede decir usted que esa es la tradición de la iglesia. Acá en Panamá, Adrián, por ejemplo, la fiesta de Corpus Christi está llena de tradiciones populares que vienen de parte de la cultura, entre danzas, se disfrazan de diablicos y comienzan a hacer danzas que es como el diablo que está tentando y hacen una serie de actividades que ya son parte del folclore panameño, pero tienen una matriz y un origen en la cultura que está impregnada por la Iglesia Católica. Pero usted no puede decir que esa es la tradición de la Iglesia. Esos son consecuencias el arraigo de nuestra fe en el pueblo. Entonces, es fácil para el que no sabe, lo confunde y le dice, mira, ahí está, ¿ve? Los católicos son puras tradiciones, eso es lo que ellos creen que es la fe, lo que tienen que es aceptar a Cristo. Entonces, vemos que hay una tergiversación. Adelante, Adrián. Como ha dicho, a través de toda esta transmisión, los hermanos hemos visto la importancia que tiene la tradición oral como complemento de la tradición escrita. Y este complemento se debe a que la misma palabra de Dios afirma que no todo está escrito en la misma palabra de Dios. Y vamos a poner ejemplos. Mira lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Juan 21, 25. También nos dice, ¿verdad? Si podemos ver, perdón, si analizamos las otras cosas que hizo Jesús y no están en la Biblia, la enseñaban los apóstoles oralmente en sus predicaciones. ¿Acaso no era importante para las primeras comunidades cristianas? O pregunto, cuando se escribieron estos libros,
despreciaron la enseñanza por la lectura. Y si lean estos textos, ¿no eran los apóstoles quienes los explicaban? Es bueno que nos hagamos esas preguntas, ¿verdad? Porque también nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examínalo todo y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y quédense con lo bueno. El pasaje claramente nos deja ver que si Pablo hubiese creído en la sola escritura, pues entonces hubiese escrito, examinemos solo lo que dicen las escrituras. Pero eso no es lo que Pablo escribió. Así que, ojo con esto, le dejo al hermano Roquel. Adrián, y hay otra objeción que también se pone. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad alguna vez, Adrián, de participar en la dinámica esa donde ponen, digamos, una cantidad de gente, puede ser 20, 30, vamos a poner que sean 50 personas. Y alguien, al primer miembro del grupo, le da una frase y se pasan, mientras se está dando la charla, se pasa de uno a otro diciéndose la frase y cuando termina el final, le preguntan cómo quedó la frase acá y queda totalmente destruida. Y eso generalmente lo usan para hablar de la murmuración, que como de una versión cuando va de boca en boca se va perdiendo. Bueno, alguna persona dice que esa es la tradición católica, que empezó en el siglo I y se fue de boca en boca y después se perdió el sentido. Miren que somos honestos y presentamos las objeciones para que vean que no es que le tenemos miedo y no podemos aclarar. Mire, si usted ve, y eso es precisamente garantía de que es un don del Espíritu Santo, y estamos totalmente de acuerdo. En ese juego de la frase de oído a boca y de boca a oído, efectivamente ahí vemos la humanidad. Sin embargo, cuando se da dentro de la iglesia la transmisión, es por guía del Espíritu Santo. Y baste con que usted haga el ejercicio y lea los libros escritos en siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y vea cómo la doctrina se mantiene. La doctrina se mantiene. Hoy día, el siglo XXI, nosotros los católicos creemos, obviamente, con una profundización mayor por el tema de los siglos, pero creencias básicas como la divinidad de Cristo, como la presencia de Jesús real en la Eucaristía, como la virginidad perpetua de María y tantos otros realidades de la fe, la tenemos y la mantenemos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que la custodia. No fue la tradición, hermanos y hermanas, la que nos definió los libros de la Biblia. ¿Cómo podíamos nosotros saber qué libros habían escrito los apóstoles si no fue porque nos transmitieron de unos a otros y conservaron los libros o los escritos y dijeron, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Pedro, esto lo escribió Juan? Fue la tradición de la iglesia la que conservó, transmitió y le dijo a la iglesia, estos son los libros que escribieron los apóstoles. Fue la autoridad de la iglesia la que dijo, bueno, yo considero que esos libros son inspirados por Dios. Pero, ¿qué texto me apoyo yo para decir lo que estoy diciendo? Que es el Espíritu Santo el que conserva la tradición de la iglesia. Aquí lo tenemos. Juan 16, del 12 al 13, cuando Jesucristo promete, dice Jesucristo, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no puedo con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Ese es el mismo Espíritu. Esa promesa no es solo para los apóstoles que iban a morir, esa promesa es para todos los apóstoles y sus sucesores. El Espíritu los guía en asuntos de fe y moral para que transmitan fielmente lo que Jesucristo nos enseñó. Sino, como usted explica que unos apóstoles enseñaron algo en parte de Palestina y parte de Asia Menor y una pequeña parte de Europa y se pasaron de unos a otros a través de los siglos? ¿Y cómo se conserva lo mismo? Sí, ¿por qué no a alguien no se le ocurrió cambiar la doctrina? Porque no pueden, porque es el Espíritu que la custodia. Adelante, Adrián. Me gusta mucho, Roquel, cuando tú comentaste en este pasaje bíblico que Jesús dice el espíritu de la verdad, no el espíritu de las verdades, no el espíritu de las opiniones,
solo es un Espíritu Santo, como un solo Dios, como una sola su iglesia. Así que así como el hermano Roquel ha puesto las objeciones que se ponen muchas veces contra la tradición, también podemos analizar los argumentos que muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones utilizan para apoyar la sola escritura. Entonces, miremos lo que nos dice Juan 20 del 30 al 31, que es uno de los argumentos que utilizan para defender la sola escritura y así rechazar la sagrada tradición. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, míralo. Estas han sido escritas para que creáis. Pero tomemos en consideración algo, y es que ese pasaje anterior, utilizado con frecuencia para afirmar que si bien es cierto que en la Biblia no sale todo, si está todo lo necesario para la salvación, aunque parezca un trabalengua lo que estoy diciendo. Entonces, ante todo, hay que notar que el pasaje de este libro, del Evangelio de Juan, por lo que interpreta el pasaje de este modo, significaría dejar fuera enseñanzas importantes como el Padre Nuestro, Mateo y Lucas, la infancia de Jesús, Mateo y Lucas también, la última cena, Mateo y Marcos y Lucas, etcétera. Este pasaje no está indicando que solo lo que esté allí nos sirva para hacer tratados doctrinales sobre religión, sino solamente mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Este es el primer paso para salvarnos, ya que la salvación es recibida por medio de la fe. Pero solo la fe no nos salvará, pues hasta los demonios saben que Jesús es el Mesías y tiemblan ante su presencia. Ya lo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Así que, mis hermanos, no se dejen coger, porque incluso si verdaderamente la sola Biblia se defendiera capa y espada y dijeran que todo tiene que estar tal cual en la Biblia, donde la Biblia dice, solo la Biblia basta. Claramente no lo dice en ninguna parte. ¿Ok? Y yo de mi parte, Adrián, quisiera dar mi conclusión al respecto y quisiera dar un ejemplo histórico. Y es el siguiente. Es el Henry Newman, era un anglicano, ¿no? Inglés. Estudió y al estudiar se convirtió a la Iglesia Católica y murió como el cardenal Newman. ¿Cómo se convirtió? Estudiando la historia y estudiando la tradición, los padres de la Iglesia. Y él es el autor de la famosa frase que dice, conocer la historia es dejar de ser protestante. Entonces, con eso yo de mi parte, Adrián, concluyo con el programa, con participación en el programa. Pues, así como el hermano Roquel lo ha expuesto y este servidor, y como siempre hemos dicho, la información ha sido puesta en sus manos. Ustedes en sus hogares, como le decimos siempre, saquen un tiempo para corroborar esta información, profundicen en la misma y saquen sus propias conclusiones. Pero nadie puede decir que el hermano Roquel o el hermano Adrián estamos inventando esto. Nosotros simplemente estamos haciendo como dice el apóstol Pablo, estamos transmitiendo lo que a nosotros se nos transmitió. Y de paso, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que independientemente de la red social en la que usted esté viendo esta transmisión, les exhortamos que dejen sus comentarios, que compartan este video con todos sus contactos para que la información sea de bendición a la mayor cantidad de personas posible. Como dijo el hermano Roquel, de mi parte, doy por concluida mi aporte y siempre exhortándole a que nos mantengan en oración para que podamos seguir fiel a nuestro Señor, llevando la buena nueva a la cual hemos sido llamados. Roquel. Bueno, hermanos, no queda más que decirle que gracias por estar con nosotros. Vuelvo a reiterarle el agradecimiento por toda esta acogida que para Adrián y para mí es realmente sorpresiva, cómo las personas han recibido muy bien este programa en las diferentes redes que hemos compartido. Le agradecemos también que, como dice Adrián, que puedan compartir, porque el propósito nuestro, y somos claros, no es ni hacer dinero ni ser famosos. Pues nosotros lo que queremos es que esta información llegue a otras personas para que los que son católicos se mantengan dentro de su iglesia y los que no lo son conozcan mejor nuestra fe,
para que puedan tener mejores elementos de juicio. Ese es nuestro mayor interés, no otro. Usted, cada quien que nos está viendo, toma sus propias decisiones. Nuestra labor es proponer la fe y lo hacemos con todo cariño. Por eso no estamos ni monetizando, ni estamos tratando de hacernos famosos, ni nada. Simplemente que entregamos esto a través de lo que hoy día llama el continente digital o este medio para llevar a todas partes del mundo la voz del Evangelio. Así que de mi parte ha sido un placer estar con ustedes. Roquel Cárdenas desde Panamá. Así que Adrián Castro desde la Isla de Encanto, también nos despedimos y será hasta la próxima en su programa Apologética. La verdad los hará libres. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.